Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Lo último de noticias se registró en la avenida Juan Pablo II, intersección con la segunda calle, salida vieja a La Lima, donde lamentamos informar de que el joven Michael Jair Sánchez Zúñiga, de 21 años, de oficio taxista VIP, ha muerto luego de perder el control de su vehículo cuando otro conductor de una camioneta le impactó. Eso provocó que él posteriormente fuese a chocar con un árbol, muriendo al instante. El joven, quien era taxista VIP, venía del sector del barrio Cabaña en San Pedro Sula, luego de realizar una carrera. Y según la información preliminar, él fue identificado así como Michael Jair Sánchez Zúñiga, de 21 años. Ya las autoridades de medicina forense han realizado el levantamiento cadavérico correspondiente y trasladaron al joven a la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula. Esto es lo último de noticias, pero seguimos con más información. Francisco Zúñiga con el pronóstico del tiempo para la noche de hoy miércoles y mañana jueves. El pronóstico del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches, y a esta hora de la noche con don Víctor Ortega. Don Víctor, frente frío se ha ido de territorio hondureño, volvemos a la normalidad, como decimos popularmente. Buenas noches, Víctor. Sí, así es, Francisco. Bueno, tuvimos el paso de un frente frío que nos dejó ciertas precipitaciones en el norte del país, lo que llegó a activar alerta. Afortunadamente no pasó más. Sí se registraron algunas precipitaciones, pero que no llegaron a ser tan significativas para representar una amenaza. Ahora, todavía se mantiene una masa de aire frío que está generando algunas temperaturas frescas, sobre todo en la madrugada, pero debido a las circunstancias de poca nubosidad, esperamos que estas temperaturas empiecen a calentar ya en los próximos días, en horas de la tarde, volviendo a las temperaturas cálidas que hemos estado registrando en la mayor parte del país. Perdón, don Víctor, pero sí vienen las altas temperaturas. Sí, precipitaciones van a disminuir en prácticamente todo el país. Esperamos condiciones secas durante los próximos días. Eso sí, temperaturas van a empezar a subir. Recordemos que hemos estado registrando entre 38 a 39 en el sur del país y esperamos que estas condiciones se mantengan. En el centro, como Tegucigalpa, esperamos valores que ya empiecen nuevamente a superar los 30, 31 grados. Así que bastante calor, esperar temperaturas cálidas y bueno, ya próximos a Semana Santa. Gracias. Don Víctor Ortega, temperaturas altas, Edgardo, comienzan a sentirse en el territorio hondureño. A esta hora, muy buenas noches, Edgardo. Gracias, Francisco Zúñiga. Kenia Cáceres en Danlí, El Paraíso. Buenas noches, licenciado Melgar y a todo el auditorio de Noticieros Hoy Mismo. El Ministerio Público, a través de la Unidad de Delitos Electorales, detalla que en este pasado proceso de elecciones primarias 2025 no se recepcionó ningún tipo de denuncia relacionada a alguna anomalía en dicho proceso. Escuchemos al portavoz Fernando González. Durante el sábado y domingo, el Ministerio Público y la Unidad de Delitos Electorales en la zona oriental estuvo pendiente a recepción de denuncias por posibles delitos electorales en el marco de las elecciones internas. En este sentido, un equipo fiscal en conjunto con personal administrativo estuvieron a la orden de las posibles denuncias que se suscitaran durante este proceso electoral. Cabe mencionar que no se tomaron denuncias por delitos electorales, pero sí por zafarranchos que se dieron pues en esta jornada de elecciones en la zona oriental. Hay que destacar que en el departamento del Paraíso es un total de 340 centros de votación donde fueron diseminadas cada una de las urnas. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales. A Franklin Eduardo Vega se le dictó hoy la prisión preventiva por la muerte de su hijastro de 5 años de edad. La juez de letras penal resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Franklin Eduardo Vega Hernández, a quien se le supone responsable de los delitos de asesinato, violencia contra la mujer y de lesiones graves, todo en perjuicio del menor de 5 años que perdió la vida, de la compañera de hogar y del infante de 7 años. El padrastro fue enviado nuevamente a la cárcel de El Progreso Lloro a la espera de la audiencia preliminar el 30 de mayo. El ente fiscal ha presentado las pruebas pertinentes, documentales, periciales, testificales, asimismo la recalificación que ha solicitado el ente fiscal en relación a la muerte del menor, que ha incorporado
la pericia o dictamen de medicina forense en el momento del levantamiento cadavérico. Mientras hoy familiares y amistades le dieron el último adiós al pequeño de 5 años que fue sepultado en la aldea La Fortuna, en la montaña El Merendón, en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Dentro de la pila de la casa donde vivían en el barrio Cabañas, en San Pedro Sula, fueron encontrados muertos a machetazos hoy 2 primos que habían desaparecido desde el sábado 8 de marzo. Los cuerpos fueron encontrados adentro de una pila en estado de descomposición, cubiertos con cal y tapados con una lámina de zinc. Según una de las hipótesis que se manejan, esta persona habría asesinado hasta 2 personas desde el fin de semana bajo los efectos del alcohol, ya que se encontraba departiendo, como una de las hipótesis que se manejan. Sin embargo, la Dirección Policial de Investigaciones y las direcciones correspondientes, trabajando en conjunto con el Ministerio Público, serán quienes arrojen más datos. Wilmer Javier Leiva fue detenido para investigación. Se le decomisó el machete con el que supuestamente los mató, en donde ha requerido a una persona para efectos de investigación debido a que se supone responsable del doble homicidio de 2 personas. En este caso, ¿verdad? Aquí en el barrio Cabañas, en la casa de habitación, se han encontrado 2 cuerpos de forma preliminar. Sin embargo, ya será medicina forense quien pueda realizar el trabajo correspondiente y el levantamiento correspondiente de estos 2 cuerpos. Walter Omar Orellana Peña, de 53 años de edad, y Kevin Gerardo Lozano Isaula, de 40 años de edad, fueron trasladados a la morgue en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Johnny McDonald es un artista del arte público que realiza varias esculturas elaboradas de chatarra ubicadas en varias partes de la capital. La noticia positiva es presentada por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. El mejor combustible que te llena de calidad. 1. Este es el monumento a la niñez, inspirado en el derecho a la recreación y felicidad que los niños deben de tener en el país. Fue creado a base de chatarra por el artista Johnny McDonald. Se utiliza la chatarra, todo tipo de metal, tornillos, tuercas, latón, tubos, para después convertirlas en obras de arte. No son obras académicas, porque lo que estamos enseñando es que lo que es basura metálica la estamos construyendo en piezas de arte. El arte público es una técnica contemporánea construida a base de fragmentos de metal. La mayoría de las estructuras de este artista llevan un importante mensaje. La que tenemos a mi espalda es la escultura del niño, Monumento al Niño, única aquí en Tegucigalpa. Y la idea es que se le está haciendo un homenaje a la felicidad de la niñez. Ese derecho que tienen los niños que no se debe ser censurado. Johnny McDonald es muralista, capacitador de arte y coordinador de arte comunitario. Mediante sus esculturas busca dejar un mensaje en la sociedad. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. La Agencia Técnica de Investigación Criminal trasladó hoy a San Pedro Sula a las 13 personas rescatadas ayer en Tela, Atlántida, después de 9 meses de haber desaparecido del Crique Las Marías, para someterlos a una evaluación en las oficinas de medicina forense y continuar con la investigación de esta desaparición de estas personas, de estas 13 personas, durante 9 meses. En un microbús fueron llevados hoy a la primera estación de policía en San Pedro Sula las 13 personas rescatadas en Tela, Atlántida, en donde vamos a trabajar de manera coordinada junto con el LATIC en cuanto a establecer primeramente la condición de salud de las 13 personas, al igual pues ya establecer lo que son los relatos personales de cada uno de ellos para que así nos dé una mayor amplitud de información desde el día 1, en donde se reportó la desaparición, hasta los 267 días lo que ellos tuvieron en cautiverio. Las familias de las 13 personas nunca dejaron de orar para que ellos fueran encontrados con vida, pese a que fueron 9 meses de sufrimiento. No se puede expresar tanta alegría, ¿verdad? Después de tanto tiempo de que ellos estaban desaparecidos, y orando todos los días para que Dios hiciera un milagro, y siempre con toda la confianza puesta en nuestro Dios. Y pues aquí tenemos una respuesta del Señor. Felices tanto nosotros que ya hemos estado con ellos, les hemos podido abrazar y como decía el pastor, hemos rodado muchas lágrimas, ¿verdad?
tanto como las rodamos cuando de la tristeza y hoy de alegría. Desde el 17 de junio del año pasado, la Policía Nacional buscó exhaustivamente a estas 13 personas quienes habían sido secuestrados por al menos 50 hombres vestidos con indumentaria policial. Ayer fueron rescatados en la zona conocida como Embarcaderos en Tela Atlántida, donde fueron abandonados por sus captores. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Por tercer día consecutivo no fueron atendidos los pacientes en el Hospital Escuela. Los pacientes expresaron que debido a la huelga, sus citas están suspendidas y reprogramadas hasta el mes de septiembre. De aquí me mandan a hacer un resto de exámenes. Cuando ya están hechos los exámenes me dicen que venga para que me den cita. Ahorita vengo y me dan una cita para en septiembre. Ahí está, mire. ¿Y ya para en septiembre? Mire, viernes 5 de septiembre. Ah, bueno, ya para esa fecha, así como me siento, ya voy a estar muerto. ¿Y cómo voy a venir muerto a la cita? Es que a todas las personas que estábamos esperando una respuesta, pues yo vengo por una cirugía porque tengo un quiste. Ajá. Un quiste no sé si maligno o benigno, no sé, pero yo me vine desde ayer a dormir aquí al hospital. ¿Aquí durmió? Ahí dormí en el piso. Ajá. Y ahorita que me iban a atender, dijo la doctora que no iban a atender porque por paro de labores, por falta de pago. Los médicos siguen en las calles, dejando de atender a los pacientes hasta las cirugías electivas suspendidas. Sí, las electivas se dejaron de atender. ¿Cuántas? Se dejaron alrededor de 40 cirugías electivas. Más de 5,000 personas se dejan de atender en la consulta externa día a día. Cuando nosotros no estamos en las consultas externas, eso es lo que se deja. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Una denuncia o la atención del pueblo? Yo creo que es importante que ahorita la sienten a esta señora y le pregunten qué es más importante, si el problema de salud o el problema político que en noviembre se define esto. Autoridades del Hospital Escuela han buscado dialogar con los médicos, pero ellos se niegan porque las promesas solo son de palabra y no escritas. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. El Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral ha informado hoy que por unanimidad decidieron separar de su cargo a Joel Ramos, coordinador de transporte del Consejo Nacional Electoral, precisamente por los hechos ocurridos el domingo 9 de marzo, sobre todo aquí en el municipio del Distrito Central y en algunos centros de votación en el municipio de San Pedro Sula Cortés. Quiero comunicarle al pueblo hondureño que anoche hemos tomado varias determinaciones de orden logístico, de orden administrativo, y entre ellas ha ocurrido la separación del cargo de forma definitiva del ingeniero Joel Ramos, coordinador del proyecto de transporte que había elaborado por el Consejo Nacional Electoral por 14 años y quien lamentablemente el día de las elecciones no respondió a nuestros llamados, no auxilió el proceso. Queremos que se llegue hasta el fondo de las investigaciones, queremos que se haga de forma responsable, que se deslinden, por supuesto, con cuidado, de qué se trata cada cosa. Hay responsabilidades de orden administrativo, de orden civil, y las penales tendrán que ser investigadas por los entes correspondientes. La medida de separar al ingeniero Joel Ramos, cuyo estado de inocencia respetamos, y hemos hecho una medida de orden administrativo y laboral, corresponde a lo que está dentro de nuestras funciones y de nuestras posibilidades. Pero por supuesto que también esperamos se procure el respeto al estado de inocencia del ingeniero Joel Ramos. En consecuencia de las responsabilidades administrativas que le revisten al ingeniero Joel Ramos como empleado de la institución, en razón de haber aceptado sin notificar al Pleno de Consejeros un cambio en las condiciones del servicio de la contratación de alquiler de transporte pesado y liviano particularmente para el transporte en el Distrito Central. Respecto a las demás responsabilidades, serán los otros órganos los responsables de establecerlas. El ingeniero Joel Ramos entró por concurso hace muchos años al Ministerio Público al CNE, y ha estado desempeñando su labor durante ya varios años. Yo, en lo particular, pediría, o más bien como Pleno,
que ya lo que tenga que ver con cualquier caso que el ingeniero por el cual deba responder ante otras instancias, se deje para otras instancias. Nosotros ya no podemos seguir pronunciándonos. La decisión ha sido unánime en cuanto a su separación, pero esto, como bien han dicho los consejeros, es un tema de orden interno, administrativo, y las autoridades correspondientes deberán seguir el curso de las investigaciones, que si son objetivamente planteadas, no solo deberían derivar en una persona. Joel Ramos, como lo informaron los tres consejeros, era el responsable del transporte del material electoral durante estas elecciones primarias. El domingo ya sabe usted lo que ocurrió en muchos centros de votación aquí en Tegucigalpa, en el Distrito Central, y en San Pedro Sula no llegaron las maletas. ¿Y dónde llegaron? Finalmente, de los lugares donde no estaban desde las 7 de la mañana, llegaron 7, 8, 9 de la noche, si no es que más. De ahí entonces surgió de esta catástrofe, por la cual evidentemente no se va a satanizar el proceso en ningún momento. En Libre se ganó bien, en el Partido Liberal se ganó bien, en el Partido Nacional se ganó bien. Sin embargo, hay que establecer las responsabilidades y llegar al fondo del asunto, qué fue lo que pasó. Y surgieron entonces en esta investigación dos grandes preguntas que planteamos aquí el lunes en el noticiero. La primera de ellas tiene que ver que ¿por qué cambiaron de transporte de carga a transporte de pasajeros? Porque había un contrato establecido entre el Consejo Nacional Electoral y una empresa de transporte que establecía que el material electoral, incluyendo la distribución aquí en el Distrito Central y San Pedro Sula, sería en transporte de carga y no de pasajeros. ¿Por qué se cambió ese transporte de carga a de pasajeros? Y la otra gran pregunta también, ¿por qué salieron del Infop esas maletas electorales en transporte de pasajeros y no se fueron directo a los centros de votación, sino que más bien anduvieron dando vueltas por todo Tegucigalpa o estacionados en algunos lugares que no eran evidentemente en los centros de votación? Ya lo decía el abogado Ochoa, dice, él aceptó sin consultar a los consejeros el cambio de transporte de carga a de pasajeros. Y así fue evidenciado un poco, creo yo, o muy bien evidenciado, en una conversación telefónica de una funcionaria del Consejo Nacional Electoral haciéndole este reclamo al encargado o al representante legal o a uno de los socios de la empresa de transporte encargada de hacer esa labor. Mire, nosotros hemos estado manejando la situación a nivel de proyecto de transporte, ¿verdad? Hemos estado en coordinación con el ingeniero Ramos y hemos estado en coordinación con el coronel Fuentes de las Fuerzas Armadas. La situación que se está dando realmente no es atribuible a nosotros, ni siquiera en el sentido del cambio de unidad. Claro porque que la sí, porque usted me está cantidad... cumpliendo y nosotros no contratamos buses de ruta, contratamos camiones. Mire, permítame, la cantidad de unidades, el bus, la unidad del servicio público es un medio de transporte. Entonces, la cantidad de kits y maletas se midió, se hizo una prueba en el CLE y se aprobó. Eso no es desconocido, eso yo no me lo saqué de la manga. Las unidades están desde el día de ayer a inicios de la mañana. ¿Quién autorizó ese cambio de los camiones a los buses? Eso lo autorizó las Fuerzas Armadas y lo autorizaron la gente del proyecto de transporte. ¿Verdad? La situación, Jocelyn, es más atribuible al CNE porque no han salido con el cronograma de actividades. Yo entiendo los atrasos que pudimos tener, don Carlos. Mire, yo me vine hoy a las 4 de la mañana de ahí de Info y ahí habían alrededor de 60 unidades. Yo le puedo mandar videos, le puedo mandar fotos. Mándemelo. Es que aquí no es de hacernos chibola, aquí es sencillo. ¿Por qué cambiaron el transporte de carga a transporte de pasajeros denominados rapidito? Para distribuir el material electoral que finalmente no se distribuyó en muchos centros de votación aquí en la capital. Y el transportista, a quien se le hace el reclamo en esa llamada telefónica por parte de una funcionaria del Consejo Nacional Electoral, lo dice claramente, lo autorizó Ramos, el ingeniero Ramos del CNE y un tal Fuentes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué más? Lo está diciendo el transportista. Fue autorizado por el señor Ramos del CNE
y el ingeniero Ramos y fuentes de las Fuerzas Armadas. Lo dice el transportista. Los consejeros han dicho hoy, a nosotros no nos consultaron de ese transporte, y lo dijo el abogado Ochoa. A nosotros Ramos no nos confirmó, no nos consultó para hacer ese cambio de transporte de carga, que es lo que se había contratado, para un transporte de pasajeros. Por un lado. Y por otro lado está el tema de, una vez que salieron finalmente en ese transporte de pasajeros, en esos rapiditos, ¿por qué no se fueron directo a los centros de votación? Esa es la gran pregunta. Y quienes la deben de contestar, evidentemente, son los conductores de esas unidades de transporte urbano de pasajeros, denominados rapiditos, que anduvieron deambulando por toda la ciudad, no llegaron a los centros de votación y otros estaban estacionados en X o Y lugar aquí en la capital. Algunos con custodios, otros no. Algunos con miembros de las Fuerzas Armadas, otros no. ¿Por qué? ¿Quién les dio la orden de que anduvieran deambulando? Ya se sabe, según el mismo transportista, quién dio la orden para que se cambiara el transporte. Dijo Ramos y dijo Fuentes. Ramos del CNE y Fuentes de las Fuerzas Armadas. Ahora hay que establecer, obviamente es labor del Ministerio Público, quién les dio la orden a los transportistas, a los conductores de esas unidades para que anduvieran deambulando por toda la ciudad con las maletas electorales que todos vimos y que los medios de comunicación y el mismo Consejo Nacional Electoral anduvo carreteando ahí, anduvo detrás de ellos y ellos escondiéndose. Era el juego del gato y el ratón con los medios de comunicación buscando a raíz de denuncias ciudadanas. Aquí están, vamos a buscarlos. Se perdían, se hacían humo, pero no llegaban a los centros de votación. Ese es trabajo de la Fiscalía. Ya ese es trabajo de la Fiscalía. Pues bien, en el Consejo Nacional Electoral a lo que toca. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López, enfatizó hoy que van a enfocarse en el proceso de garantizar la transparencia hasta su finalización. Queremos paz y tranquilidad para este proceso. Falta casi un mes y debemos concentrarnos en sacar todo esto, que es un trabajo igual o más arduo que el que veníamos haciendo. Adicionalmente necesita concentración, organización, porque este proceso está bajo estricta vigilancia ciudadana y de los entes de investigación ahora por los acontecimientos. Y debemos garantizar que se haga con más transparencia que nunca. El 98.4% de las juntas receptoras de votos fueron lugares donde se votó con tranquilidad. El 1.6% tuvimos los problemas que comentamos y que logramos solventar a lo largo del día. Todavía no hemos recibido el listado de los lugares donde donde no pudieron votar, pero no son tantos, o serían muy pocos, imagino, porque no hemos logrado detectar todavía el lugar donde no se han entregado. Hay un lugar, por confirmar específicamente, en la colonia Sagastume, donde se nos impedía el ingreso por múltiples ocasiones, incluso al finalizar la noche del 9 de marzo. Y el Instituto Cultura Nacional. Estos son los que estaríamos evaluando hasta este momento, no sabemos más, y existe el artículo 291, que dice que cuando no se pueda concurrir por fuerza mayor a la votación en algunos lugares, se debe programar dentro de los próximos 10 días. Y esa fue precisamente la conversación que tuvimos el día de la elección, con el ánimo de que todos los hondureños habilitados en el censo pudieran concurrir a las urnas. Pero enfoquémonos, por favor, en el trabajo todos. Y gracias a los medios de comunicación, porque ustedes también nos apoyaron muchísimo para que pudiéramos buscar las urnas y lograr enviarlas finalmente a sus lugares y a sus destinos. En efecto, así fue. Así fue. Desde el Centro Logístico Electoral, presionando a los medios para que, primero que se recuperaran las maletas y que llegaran de nuevo al Centro Logístico Electoral, ubicado en el Infop, para que una vez reconcentradas las maletas electorales, después de que anduvieron en turismo por toda la ciudad, secuestradas por toda la ciudad, se pudieran enviar de nuevo, o no enviar de nuevo, se pudieran enviar a los centros de votación. Dice más o menos, no es algo que puedo confirmar, porque son 250,000, 300,000 personas que se hubieran quedado sin votar. Evidentemente no votaron todas, porque muchas personas sí, de manera heroica, determinada, valiente, patriótica, lograron quedarse hasta el final, esperar, y hasta que finalmente votaron en la noche, a medianoche y en la madrugada del lunes. Otros por muchas razones, por razones de trabajo, de cansancio, de salud, de edad, lo que sea, no pudieron regresar y se quedaron sin votar, evidentemente.
Del universo, digamos que fueron 300.000 personas que estaban en riesgo de votación. Habrán votado unas 150.000, 200.000 quizás. Evidentemente hubo muchas personas que se quedaron sin votar porque las urnas llegaron a su centro de votación demasiado tarde. Pero eso no quita que en el resto del territorio nacional la cosa funcionó bien. Vamos a rendir declaración ante el Ministerio Público y serán las autoridades correspondientes, en este caso el MP, como el dueño de la acción penal pública en el país, quien establezca si existen responsabilidades de ese orden y que identifique a los presuntos responsables si así lo determinara. Nosotros hemos determinado y hemos tomado acciones a nivel administrativo interno, seguimos trabajando y realmente creo que por el bien del país, que consideramos que por el bien del país, además, la verdad debe ser esclarecida y una gran parte de la verdad es que la elección sí fue exitosa. Una gran parte de la verdad es que en la enorme mayor parte del país todo funcionó a la perfección. Una gran parte de la verdad es que el TREP funcionó, que hubo biometría en un alto porcentaje a pesar de todas la resistencia que hubo al uso de la tecnología, en particular a la biometría como un mecanismo de transparencia y para asegurar que la voluntad del elector se reflejara en los resultados. Por mi parte, consejeros, dando vuelta de hoja y centrándonos en lo que debemos centrarnos, que es en el proceso electoral, dejando a quienes les competa que toman las acciones que consideren pertinentes y manifestando la apertura de este CNE para que se esclarezca la verdad de los hechos. Quisiera compartirles un par de temas para todos los que consideren que han sido afectados o tengan un reclamo electoral que interponer, pueden acudir a interponer sus respectivos oficios de acuerdo a lo establecido en el reglamento ante la Secretaría General del CNE y se les dará el trámite procesal oportuno, tanto en las solicitudes de recuento como en las acciones de nulidad, si así lo consideran. Conectividad. Creo que ha sido una palabra clave en el proceso y creo que la hemos olvidado. Y queremos invitarlos a que recordemos realmente el peso que tuvo la conectividad de la biometría en particular en este proceso electoral por primera vez en elecciones primarias. Y esta es la impresión del abogado Marlon Ochoa, también consejero del Consejo Nacional Electoral. Este pleno está obligado legalmente y además, más allá de legalmente, moralmente, a continuar impulsando el proceso electoral. Llegaremos hasta el final con el proceso, llegaremos hasta el final con un proceso que garantizó la transparencia y la limpieza de los resultados electorales y continuaremos trabajando para que el 100% de la elección, el 100% de la elección sea finalizada y refleje la voluntad de los electores. Muy bien, ahora entonces van a concentrar en cualquier reclamo que haya de candidatos a elección popular, llámese corporaciones municipales, alcaldías, diputados, en el mismo LIBRE incluso hay cuestionamientos dentro de la militancia, dentro de los diferentes movimientos, al llenado de actas, y en el Partido Liberal puede ocurrir lo mismo, en el Partido Nacional también. Bueno, eso tiene que resolverlo el Consejo Nacional Electoral. Y sobre todo, la rápida actualización de los datos, de la información, que es lo que la población también está demandando. Y el Ministerio Público, bueno, que se encargue de la labor de investigación de qué fue lo que pasó. Hoy, por ejemplo, el primer fiscal general de la República, el doctor Edmundo Orellana, decía en su cuenta de redes sociales lo que preguntábamos aquí también. Lo que ocurrió el 9 de marzo lo provocó la entrega tardía del material. Claro, por supuesto. Lo que ocurrió el 9 de marzo lo provocó la entrega tardía del material electoral, que a su vez lo ocasionó la orden recibida por los motoristas. Así es.
La orden recibida por los motoristas de estacionar los buses en la calle y no moverlos. ¿Quién dio esa orden? Exactamente, doctor Orellana. Esa es la pregunta que formulamos aquí en el noticiero desde el lunes pasado. Póngamela de nuevo, por favor. El lunes en la noche presentamos aquí la pregunta, aquí la misma que hacía hoy el doctor Edmundo Orellana a las 10 de la mañana. ¿Por qué salieron del Infop y no se fueron directo a los centros de votación? ¿Quién se los ordenó? Esa es la gran pregunta que el Ministerio Público debe resolver y nos debe de informar a todos, por supuesto. Esperamos y confiamos que así va a ser. El material electoral procedente de 11 departamentos del país ya retornó a Tegucigalpa, confirmaron el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas. Se habilitó un plantel en el anillo periférico para su resguardo mientras se avanza en la descarga de los kits tecnológicos y las maletas en las instalaciones del Centro Logístico Electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Dirigentes del transporte urbano en Tegucigalpa llegaron hoy al Ministerio Público respondiendo a una citación que realizó la Fiscalía en el marco de las investigaciones para esclarecer las irregularidades en el traslado del material electoral. Una unidad élite de investigación creada por el Tribunal Superior de Cuentas para investigar irregularidades en el proceso de elecciones internas llegó al Consejo Nacional Electoral para las respectivas indagaciones y la realización de informe que será remitido al Ministerio Público. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. Sobre esa labor de investigación del Ministerio Público, hoy el fiscal general, el abogado Joel Zelaya, dijo que se sigue la investigación, se está escuchando a todas las partes. De hecho, ya se tomó declaración al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, a las consejeras, creo que es en el transcurso de estos días. Ya se ha tomado declaración a funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Y hoy se presentaron transportistas también ahí al Ministerio Público, como mostramos en la nota anterior. El asunto es que él ha advertido hoy, habrá investigación seria, imparcial, habrán requerimientos y además no será problema el color político. Y ya pronto tendrán que haber requerimientos fiscales y eso lo tiene que saber el pueblo hondureño. ¿Cuántos más vienen, abogado? ¿Cuántos requerimientos fiscales más? No sé realmente, pero sepan ustedes y que el pueblo hondureño tenga la calma, tengan paciencia. Requerimientos fiscales tienen que venir. Para eso estamos, para proteger indistintamente del color político, y eso lo dije desde el primer día. Y esto nunca nos ha temblado la mano, nunca hemos dejado de tener el valor que nos inculcaron nuestros padres. Sin importar los colores políticos, eso quiero que sepa. Ya tenemos identificado hasta amistades con exmiembros del tribunal, en aquel entonces del Tribunal Superior Supremo Electoral. Atentaron contra la democracia. Yo no lo veo así, pero han tratado de dañar un proceso que cuesta al pueblo hondureño. Así es, trataron de dañar un proceso que le cuesta al pueblo hondureño y que hubiese costado más que cuestión presupuesto, hubiera sido un golpe muy fuerte a la transparencia del proceso, si esto finalmente hubiera acontecido. Pero esa reacción rápida del Consejo Nacional Electoral, la participación de los medios, ya le digo, correteando las urnas, es histórico. Pero lo más importante es el compromiso de la población y el deseo ferviente de vencer eso que nos quisieron hacer el domingo, votando, esperando en el centro de votación, esperando la hora que llegaran, esperando en fila, incluso en lugares donde ni siquiera había luz, esperando hasta la hora que le tocara votar. Ahí vimos adultos mayores, adultos, hombres, mujeres, jóvenes, impresionante. Eso es algo que va a permanecer para siempre, ¿verdad? Esa respuesta del pueblo hondureño ante esto que quisieron hacernos. Sobre lo que quisieron hacernos, es un tema que no va a pasar desapercibido. Está en manos del Ministerio Público, pero los analistas también tienen sus opiniones. Lejos de cumplir con su papel constitucional de transporte, custodia y vigilancia del material electoral, las Fuerzas Armadas se convirtieron en un instrumento del poder para manipular el proceso, asevera esta abogada constitucionalista. Y se podía ver y visualizar
que era obvio que el mando directo que se manejaría de una candidata que pretende ser presidente de la República en las generales pudiera tener una influencia directa sobre el mando de las Fuerzas Armadas. Eso convirtió a las Fuerzas Armadas prácticamente en un instrumento de poder para manipular el proceso electoral. Militar retirada, la analista Jackie Foglia percibe que hubo un rompimiento de la cadena de mando y cuestiona el por qué nunca se puso en marcha un plan de contingencia habitual en la institución castrense. Le indigna el daño a la reputación de las Fuerzas Armadas. Sí, me parece extraño. Es decir, que ya para las 10 de la mañana ya debería haber entrado un plan de contingencia. Si no estaban llegando, porque si las maletas tenían que estar a cierta hora, a las 7 de la mañana, o en algunos lugares deberían haber estado desde las 6 de la mañana para abrir ya al público a las 7 de la mañana. Si no estaban ya para las 10, 3, 4 horas después, entra un plan B, entra el plan de contingencias, entran operaciones especiales, se tiene que tener, porque uno en las Fuerzas Armadas y en un evento tan grande, uno no se va con, bueno, pues nos vamos con el plan A y todo va a funcionar bien, porque nosotros nunca sabemos. Es una pena lo que pasó el domingo, pero peor la forma en que ayer trataron de justificarlo, agrega la abogada Selma Estrada, que compara a la cúpula castrense con un grupo de párvulos. Viene uno, lee el primer punto, el otro, y al final viene la conclusión que puede hacer la maestra. Eso me parecían que eran niños de escuela, de kinder, justificando lo injustificable. Y es una pena echarle la culpa a otra institución, eso es lo más fácil. Pero Roosevelt y su equipo en la cúpula nos han puesto en ridículo a nivel nacional e internacional. Estrada lamentó que la política haya permeado a las Fuerzas Armadas, pidió al alto mando militar rectificar sus actuaciones y hacer valer la Constitución de la República de cara a las elecciones generales de noviembre próximo. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. El analista de temas económicos, sociales y políticos también y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, el licenciado Julio Raudales, en su cuenta de redes sociales decía lo siguiente sobre este tema. El espectáculo orquestado por quién sabe qué mente ociosa en contubernio con las Fuerzas Armadas el pasado domingo, montado a todas luces para humillar a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, no tiene parangón. Fue, y en eso están de acuerdo la mayoría de los observadores, una planificada puesta en escena por alguien con graves problemas sociopáticos. El objetivo está más que claro, hay que incendiar Roma para echar a los cristianos al circo. Vamos a actualizar los datos más recientes del Consejo Nacional Electoral en el nivel electivo presidencial. Lo mostramos a continuación. Bueno, los candidatos: Salvador Narrala, a nivel electivo presidencial, actas divulgadas 2.752. ¿Cuántos votos reflejan esas actas divulgadas para Salvador Narrala? 161.536 votos. Las actas pendientes por contar, por divulgar, son 5.534 en el nivel electivo presidencial en el Partido Liberal. Con 2.752 actas divulgadas, Salvador Narrala tiene a esta hora 161.536 votos. Narria Fura, Partido Nacional, actas divulgadas a nivel presidencial, 2.823. En esas actas tiene 227.975 votos, pero todavía tiene 5.463 actas pendientes para sumar, divulgar y sumar evidentemente a los votos que registra hoy a esta hora de la noche. Rixi Moncada, Libre, actas divulgadas 3.389, que reflejan 292.336 votos. Actas pendientes de sumar, de contabilizar, de divulgar en el nivel electivo presidencial en Libre, 4.897. Así está a esta hora de la noche, probablemente se actualice unos minutos más y vayan sumando unos votos cada uno de los candidatos presidenciales. Pero a esta hora está así la cosa. A nivel electivo presidencial, con estos votos, con estas actas divulgadas y con las que están pendientes todavía de sumar.
Ahora vamos con otro dato interesante. Por ejemplo, ya este es a nivel de partido político. Por ejemplo, el Partido Liberal, en general, con sus 4 candidatos presidenciales, tiene 273.055 votos válidos. Votos blancos, 14.452 y nulos, 8.983. Estos votos válidos, blancos y nulos se reflejan en el 37.78% de las actas procesadas, pero le faltan todavía 62.22% de actas. En general, me refiero en general, ¿verdad?, al partido. Es decir, de todos los candidatos presidenciales. Sumándolos, tienen esos votos válidos. Luego, en el Partido Nacional, tienen a esta hora más o menos 298.868 votos válidos, 13.575 blancos, 15.826 nulos, actas procesadas 38.01%, actas pendientes por procesar 61.99%. En libre, la cantidad de votos recibidos, digamos, por los 2 candidatos presidenciales, obviamente mayoritariamente, de forma mayoritaria, la abogada Rixi Moncada, así como en el caso del Partido Nacional, Narria Fura, y en el caso del Partido Liberal, en su gran mayoría, de Salvador Narrala. Pero en el caso del Partido de Libertad y Refundación, a esta hora tiene válidos 316.945 votos. En blanco tiene 43.457. Nulos tiene 25.876. Para un total, estos datos se reflejan en un 46.47% de actas que ya está procesada, 46.47%. Y las actas pendientes por procesar, 53.53%. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. ¿De qué manera y cómo afecta estas irregularidades, estas circunstancias electorales en el país? ¿De qué manera afecta estos problemas en la institucionalidad, Fuerzas Armadas, su responsabilidad en el acarreo de las urnas, en la seguridad, en la custodia, en el transporte, el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo afecta esto a la imagen del país y a la inversión del tema económico? La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Los periodos de incertidumbre política nunca son positivos para los negocios y el que vive el país no será la excepción. Evidentemente ya a oídos de los CEO, de los grandes empresarios que tienen inversiones acá en nuestro país a nivel internacional, o a oídos de posibles nuevos inversionistas, ya llegó la noticia de que probablemente las próximas elecciones se van a llevar a cabo en una incertidumbre, con lo cual va a ser muy difícil que por lo menos este año inversionistas de este tipo puedan venir acá al país. El riesgo político en el país aumenta y con ello se afecta a los intereses económicos de las empresas, reitera este empresario. Todos estos factores definitivamente perjudican por la incertidumbre más que todo. Yo creo que tanto los políticos como la empresa privada tenemos que ver qué es lo que necesitamos como país. La inestabilidad política ralentiza el crecimiento general de una nación. Los candidatos presidenciales tienen una gran responsabilidad para evitar hacer más daño, agrega este empresario. Exijamos las propuestas, así como exigimos que llegaran las urnas hasta que llegaron, exijamos que haya propuestas para el tema de seguridad, para el tema económico, para la generación de empleo, para el tema de salud, para el tema de educación. A nivel regional, Honduras solo supera a El Salvador en la atracción de inversión extranjera directa. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. La candidata presidencial de Libre, la abogada Rixi Moncada, dijo hoy que fue la precandidata, hoy candidata, aunque no es oficial evidentemente, pero que fue la más votada del proceso. Resulta grotesco, malintencionado y hasta criminal que estén tratando de responsabilizar a la candidata más votada, a la que el pueblo y el partido
le ha respondido con los mejores resultados de la historia. Y esto le contestó el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala. Hay muchos lugares donde el Partido Libre infló, por ejemplo, aula o urna número 554, que tiene aquí al Partido Liberal, aquí al Partido Nacional y aquí al Partido Libre. En la 554, que tiene Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre, si el máximo de votos era 400, entonces una suma razonable es que el Partido Nacional sacara 100 votos, que el Partido Liberal sacara 150 votos y que el Partido Libre sacara 50 votos. Entonces, suman 300 votos. Eso es normal. El 75% de los votos de los 400 que están en las listas votaron. Pero ya he encontrado bastantes donde, por ejemplo, el Partido Libre de los 400 reporta que votaron 300 y el Partido Nacional reporta que votaron 300. Entonces son 600, ya se pasa la cantidad. Entonces ustedes, los que están reclamando, tienen que... Hay mucha gente que se ha dado por derrotada con antelación porque no entiende esto que estoy explicando. Entonces, la suma de los votos del Partido Nacional, más los del Partido Liberal, más los del Partido Libre, en una urna que tiene el número 1500, entre los tres partidos no puede superar el máximo de votos de votantes, perdón. Bueno, la carga electoral, así le llaman, la carga electoral. Entonces, yo les digo a todos los que han perdido en este momento, primero, que solo se ha revisado el 30%. Solo se han puesto el 30% que estaban por el TREP. Falta 70%. 70% es 7 de 10. Y esas van a empezar a computarse cuando empiece el escrutinio especial. Entonces el resultado de la elección no lo vamos a tener ahorita, lo vamos a tener a partir del 19. Lo que pasa es que la distancia que yo saqué el día domingo es del doble con respecto al segundo lugar. Eso es indescontable. Bueno, donde hay un conflicto, digamos, entre precandidatos es en el Partido Libertad y Refundación para la alcaldía de San Pedro Sula, del municipio de San Pedro Sula en Cortés. Vamos a la página del Consejo Nacional Electoral en vivo a esta hora de la noche. Por ejemplo, dice, para la Corporación Municipal del municipio de San Pedro Sula, actas divulgadas, aquí en la esquina inferior, aquí a la izquierda, exacto, ese recuadro que está ahí, dice que las actas divulgadas para la Corporación Municipal de San Pedro Sula son 224, que corresponde al 43,07%. Ojo con esto, actas con inconsistencias, 38,84%, es decir, 202 actas. Y actas por recibir, 18,09%, es decir, 94. Bueno, con esos datos, ¿cómo está la votación en la Corporación Municipal en San Pedro Sula? Que ahí se le está disputando a Adrián Rodolfo Padilla Álvarez, hijo del exalcalde Rodolfo Padilla Suceri, que según este reporte a esta hora con esos datos tiene 5,281 votos. 5,281. Y Rodolfo Pastor de María Campos tiene 4,361. Así está la cosa en libre por quién va a ser el candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, por libre, en las próximas elecciones generales. Ahí está el debate, ahí está la controversia. ¿Quién de los dos va a ser? No se sabe todavía. Hay actas con inconsistencia y hay actas por llegar todavía. Pero sobre ese tema, el señor Rodolfo Pastor de María Campos, en su cuenta de redes sociales, dijo esta tarde, continuamos analizando las actas recabadas, identificando al menos 128 con inconsistencias significativas que distorsionan el resultado de la voluntad popular. Por ello, procederemos ante el Consejo Nacional Electoral. Desde nuestra candidatura exigimos respeto a la decisión de miles de compañeros y compañeras de nuestro partido en San Pedro Sula, y acompaña un cuadro donde él
muestra ahí el resultado sin las 128 actas con inconsistencias. Que le darían un resultado a favor de él del 33.6% versus el 32.8% de Rodolfo Padilla. Más los nulos, los blancos y los otros precandidatos a alcaldía de San Pedro Sula por libre. La secretaria de Defensa, y a falta de que sea oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, aseguró que se pone a disposición del Consejo Nacional Electoral y que además lo autoriza para interrogar a todos los oficiales sobre el manejo de sus funciones y el problema que hubo el domingo pasado aquí, sobre todo en el Distrito Central. Esto sobre los cuestionamientos en el retraso en la entrega de maletas electorales el domingo pasado. En entrevista exclusiva en el programa Frente a Frente, Rixi Moncada dijo que quien las usa se las imagina. En cuanto a mi posición, yo soy, pero estrictamente respetuosa, no de ahora, sino desde siempre, del ejercicio de la función pública. Y entiendo por qué el que las usa, las imagina, adopta ese sectarismo y adopta esa hazaña para referirse a mi función como ministra de Defensa. Desde el 8 de febrero las Fuerzas Armadas pasaron a disposición del Consejo Nacional Electoral. Y yo les autorizo para que vayan por toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas e interroguen a todos los oficiales sobre cuál es mi posición a lo interno de la institución en el manejo delimitado de mis funciones. Nosotros ni las elecciones internas ni las generales las dirigimos. El bipartidismo se repartió el manejo de las elecciones y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral es el responsable de este manejo de la elección interna y primaria. Es la presidenta quien dirige. Bajo su orden y bajo su subordinación están los comandantes, están las Fuerzas Armadas. Cuestionó las críticas en su contra de diversos sectores que han dicho que es la artífice del problema logístico en las elecciones del pasado domingo. El jefe de transporte es el que debe dar explicaciones y el Consejo Nacional Electoral debe darle explicaciones al pueblo hondureño. ¿Por qué el Distrito Central, para el que contrataron 33 furgones de 24 pies y 40 de 12 pies, por qué aceptaron que esa empresa del transporte le llevara 1.200 buses para repartir las 1.500 maletas en el Distrito Central a las 4 de la mañana? Nosotros esperamos que el Consejo Nacional Electoral enmiende y salga a dar la cara y asumir su responsabilidad histórica, porque tienen un presidente, una secretaria y un vocal que son los que dirigen este proceso y que son los que tienen que darle la respuesta al pueblo hondureño. Las Fuerzas Armadas está bajo su subordinación y bajo su dirección en este momento, y su servidora continúa el trabajo adicional y en paralelo con responsabilidad. El dirigente nacionalista Fernando Anduray le respondió pidiéndole que renuncie. Yo creo, Rixi, que la primera muestra de honestidad que usted debe dar es renunciar hoy mismo a su cargo de ministra. Tiene contaminadas a las Fuerzas Armadas de Honduras. Tiene a Roosevelt Hernández metiéndose en cualquier problema político y dando declaraciones políticas en un montón de cosas, cuando la Constitución dice que no son beligerantes, no son deliberantes las Fuerzas Armadas. Y usted le ha permitido como autoridad, como ministro de Defensa, le ha permitido al jefe de las Fuerzas Armadas que ande hablando tonteras por todos lados, metiéndose en los asuntos políticos. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer es renunciar a su cargo, porque tiene contaminadas a las Fuerzas Armadas y tiene contaminado el proceso electoral. La secretaria de Defensa, Rixi Moncada, aseveró también que se presenta ante el pueblo hondureño por los resultados exitosos en la institución castrense. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. La presidenta Xiomara Castro felicitó hoy a todos los precandidatos a cargo de elección popular que resultaron electos en las elecciones primarias del 9 de marzo, pero también advirtió a los políticos que habrá repercusiones para aquellos que pretendan engañar al pueblo. Ya hay acciones del Ministerio Público. Para felicitar el alto nivel
democrático del pueblo hondureño. Estuvieron esperando para que llegaran las urnas y poder ejercer el sufragio. Una advertencia a los políticos, especialmente aquellos que utilizan la mentira, que utilizan también la falacia, las calumnias, las injurias, que no voy a permitir que se engañe al pueblo y que se injurie, que se mienta, si no existen pruebas. Que así como el día de ayer, ministros se hicieron presentes en el Ministerio Público para interponer denuncias, así lo vamos a hacer, porque el pueblo se merece que le hablemos con la verdad. La presidenta Xiomara Castro inauguró el proyecto de ampliación de la subestación de energía en Ciguatepeque, Comayagua, cuyo costo total de inversión es de $3.6 millones. La fuente del financiamiento es el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Son 92 millones de lempiras con una capacidad instalada de 50 megavatios de energía, beneficiando a 4 circuitos en el sector. Son cambios reales, palpables. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y tú lo decías, este es el 10º subestación que estamos inaugurando. Estamos abriendo la brecha para que la economía pueda transformarse, para el desarrollo de nuestro país, para nuestra población, de tener energía de calidad y energía más barata. La presidenta Castro recordó que hubo un espacio en donde no se inauguraron proyectos respetando la ley electoral. Que no estuvimos inaugurando, cumpliendo como lo manda la Constitución y lo manda precisamente la ley electoral, más bien, que 60 días antes de las elecciones no había que hacer ningún acto de inauguración. Es el 10º proyecto de energía inaugurado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Aprovechó para anunciar que en 2025 se graduarán la primera promoción de maestros bilingües para dar clases en el sector público, además que los hospitales se entregarán equipados y que era necesario mejorar el sistema. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. El expresidente Manuel Zelaya Rosales aseguró hoy que Libre es el partido que más ha crecido en estas elecciones primarias y que su precandidata presidencial, la abogada Rixi Moncada, ha resultado la más votada. Además, recomendó al Partido Liberal y al Partido Nacional que se unan para enfrentar a Libre en las próximas elecciones generales de noviembre. También el expresidente Zelaya aseguró que el pueblo debe reconocer la integridad de su hermano Carlos Zelaya al renunciar a su cargo como secretario del Congreso Nacional luego de la aparición de aquel video famoso, y para no mezclar a su familia en este asunto. Aquí está parte de sus declaraciones. El pasado 3 de septiembre de 2024 salió a la luz pública el narcovideo, donde aparecía Carlos Zelaya, cuñado de la actual presidenta Xiomara Castro, en una reunión con poderosos narcotraficantes pidiendo dinero, y la mitad sería para el comandante. Con $650,000, habían 13 millones de lempiras. Mire. La mitad que vea por comandante. Hoy su hermano Mel Zelaya salió en su defensa. Carlos Zelaya, ¿por qué renunció como secretario y como diputado del Congreso Nacional, presidente? Simplemente para que no fuera utilizado ese video como una estrategia para afectar al partido, para afectar al gobierno o para afectar a la familia. Nadie ha renunciado aquí a un cargo como lo hizo Carlos. Nadie ha renunciado a una diputación como lo hizo Carlos. Nadie ha renunciado a ser protagonista después de 44 años de andar en política como lo hizo Carlos. Y lo hace simplemente por desprendimiento, para que no utilicen ni su nombre, ni utilicen su acción esa de ir a pedir dinero, porque todos los políticos en eso pasan pidiendo dinero. Yo no sé cuál es el dinero más sucio, si el que usan unos o el que usan otros. Ese video que no hablan de exportar cargamento, que no hablan de protección de nadie, sino que hablan de financiamiento, y que él mismo lo consideró como un error de él,
y que no fuimos informados ni Xiomara ni tu servidor. No fuimos informados, él mismo lo condenó, igual que lo condenamos todos nosotros. Entonces él renuncia para demostrar que no va a mezclar un asunto que él lo estaba haciendo con el partido, con la sociedad o con nosotros. Eso también hay que reconocerle esa integridad que él tiene al retirarse absolutamente todo. Yo quisiera que se retiraran de los cargos todos los que están siendo mencionados o señalados o condenados, si todos lo han negado. El único que dijo, sí, yo fui ahí a pedir dinero fue Carlos Zelaya. Que lo siguen utilizando. Nunca recibió dinero. Ese es un tema político. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros no hemos utilizado dinero de nadie. Todo ha sido transparente, depositado en cuentas, reportado al Estado. Y no tenemos ninguna demanda ni ninguna denuncia de esa naturaleza. Sobre la extradición, aseguró que se habló con Estados Unidos para que esta herramienta no sea utilizada políticamente. La extradición, como yo lo dije al principio del gobierno, nunca ha habido intención de quitarla. Jamás. Y luego lo demostró Xiomara. Se habló con Estados Unidos, claramente ellos nos dijeron no estamos utilizando la extradición para ningún tema que tenga que ver más que con el narcotráfico, con la corrupción o cosas puntuales. No va a ser utilizada políticamente, porque hubo un ataque político al jefe del Estado Mayor Conjunto, hubo un ataque político al ministro de Defensa, y por eso se denunció. Pero inmediatamente se suspendió la denuncia, y la denuncia está suspendida, el tratado sigue funcionando. Si hoy se quisieran llevar a Chendo, hoy mismo se lo llevan. O se quisieran llevar a cualquier banquero que estuviera metido en el narcotráfico, o a cualquier político, hoy mismo, a cualquiera de nosotros. La extradición está abierta, siempre ha estado abierta. Sí hubo una denuncia por ese ataque. José Manuel Zelaya Rosales manifestó que aún no sabe quién será el sustituto de Rixi Moncada como secretaria de Defensa, previo a las elecciones generales de noviembre. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esa entrevista fue la mañana de hoy, 10:30, 10:45 de la mañana. Fue una entrevista en HRN con el periodista Rosendo García, que por cierto ahí el expresidente Zelaya hizo una referencia a una entrevista cuando él era presidente de la República en 30-30. Una vez en el programa de Edgardo Melgar, en 30-30, me acuerdo que llegó a entrevistarme a la Casa Presidencial. Yo era, lógicamente, el primer mandatario del país. Y me dijo Melgar, me dice bien que le estoy hablando de 20 años. Me dice, usted como presidente, ¿cuál cree que es el principal problema de Honduras? No le dije el económico, no le dije el social, no le dije el de infraestructura o el de energía, que es un gran problema de Honduras, la inversión ahora que se está haciendo en energía. No le dije el problema ambiental, no le dije el problema de la delincuencia. ¿Sabe qué le dije hace 20 años? Edgardo, como dignatario del país, le puedo confirmar que el principal problema que tiene Honduras es la justicia. La justicia manipulada por sectores pudientes, poderosos. La justicia que no es imparcial, que favorece al que tiene más posibilidades de influencia que al que tiene el derecho, que condena a inocentes. Una justicia que persigue inocentes. Esta justicia deberíamos de reformar. Ahí está grabado eso en 30-30, hace 20 años. Sigo sosteniendo lo mismo. Es cierto, fue el 13 de abril esa entrevista en Casa Presidencial, se transmitió en vivo el 13 de abril de 2008. 13 de abril de 2008. Va a cumplir 17 años esa entrevista, esa comparecencia, y cómo se recuerda el presidente Zelaya. Aquí recordamos ese segmento. A 2 años de su gobierno, 2 años con 3 meses, ¿cuál es el principal problema de Honduras? La justicia. La justicia. La justicia. Debe de haber justicia en Honduras. Y la justicia debe ser ciega.
ante los intereses de influencias políticas, influencias económicas o temores. Es el principal problema que tiene nuestro país, y a mí me lo dijera como ciudadano que soy, que tengo mis hijos, mi familia, mi vida en este país y que deseo lo mejor para mi pueblo. Debemos de hacer algo por la justicia hondureña. Señor presidente, permítame una pausa comercial. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y los dejo a continuación con Rosendo García en Al Banquillo. Buenas noches y que estén bien.